Hoy vamos a ver el teorema del resto. Con el teorema del resto podemos calcular el resto de una división de polinomios sin tener que hacer la división. El polinomio tiene que estar dividido por un binomio de esta forma. La x tiene que ser de primer grado. Ponemos la p de polinomio y entre paréntesis escribimos el número que aparece con la x cambiándolo de signo. Tenemos más 2, ponemos menos 2. El menos 2 tenemos que ponerlo en el polinomio donde aparezca la x. Primero tenemos x elevado a 4. Ponemos menos 2 elevado a 4. El menos 2 va dentro de un paréntesis porque es negativo. Después tenemos menos 2x al cubo. Ponemos menos 2 por menos 2 al cubo. Después tenemos más 7x, ponemos más 7 por menos 2 y por último más 3. Hacemos primero las potencias y después las multiplicaciones. Tenemos menos 2 elevado a 4. Como el número es negativo y el exponente par, el resultado es positivo. Nos quedaría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Positivo. Después tenemos menos 2 por menos 2 elevado a 3. Primero hacemos la potencia. Dejamos el menos 2 y la potencia tenemos menos 2 elevado a 3. Como el número es negativo y el exponente impar, el resultado tiene que ser negativo. Nos quedaría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y lo dejamos negativo. Después tenemos más 7 por menos 2. Como no aparece potencia, hacemos la multiplicación. 7 por 2, 14. Y más por menos, menos. Y por último dejamos el más 3. Ponemos el 16, 2 por 8, 16, menos por menos más. Y dejamos el menos 14 y el 3. Sumando y restando nos queda 21. Hemos obtenido el resto de la división de estos dos polinomios sin tener que hacer la división. El teorema del resto también se utiliza para este tipo de ejercicio. Nos dice, calcula el valor de m para que la siguiente división tenga de resto 5. Nos da un polinomio dividido entre un binomio. Tenemos que calcular cuánto vale la m para que el resto sea menos 5. Ponemos la p de polinomio y entre paréntesis escribimos el número que aparece con la x cambiándolo de signo. Tenemos menos 3, ponemos 3 positivo. Y lo igualamos al resto, que es menos 5. Donde esté la x en el polinomio, tenemos que poner 3. Nos queda 2 por x al cubo, 2 por 3 al cubo. Menos 12 por x, menos 12 por 3. Más 2m, más 2m igual al resto, y el resto vale menos 5. Si os fijáis, nos ha quedado una ecuación y la incógnita es la m. Tenemos que hacer primero las potencias y después las multiplicaciones. Nos quedaría 2 por 3 por 3 por 3, 27. Menos 12 por 3, 36. Más 2m. Y esto es igual a menos 5. Multiplicamos 2 por 27, nos queda 54. 54 menos 36, nos queda 18 más 2m igual a menos 5. Despejamos 2m. El 18 está positivo, pasa al otro lado negativo. Nos queda 2m es igual a menos 5 menos 18. Agrupamos el menos 5 menos 18, nos quedaría 2m es igual a menos 23. Y finalmente despejamos la m pasando el 2 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Nos queda que m es igual a menos 23 dividido entre 2. Vamos a hacer ahora este otro ejercicio. Nos dice, calcula el valor de m para que el siguiente polinomio sea divisible por x menos 2. Si nos dicen la palabra divisible, significa que al hacer la división, el resto tiene que ser 0. Y también nos lo pueden decir de esta otra forma. Calcula el valor de m para que el siguiente polinomio tenga por factor x igual a 2. Si nos dicen la palabra factor, significa que al hacer la división, el resto es 0. Y también nos podrían decir como calcula el valor de m para que el siguiente polinomio tenga por raíz x igual a 2. Si nos dicen la palabra raíz, significa que el resto es 0. Ya sabemos que si nos dicen la palabra divisible, factor y raíz,
significa que tiene de resto 0. Lo hacemos utilizando el teorema del resto. Ponemos la p de polinomio y entre paréntesis, si nos dicen que es divisible, factor o raíz de x menos 2, tenemos que cambiar el signo del número. Como tenemos menos 2, ponemos 2 positivo. Pero si nos dicen que es divisible, factor o raíz de x igual a un número, como nos aparece el igual, tenemos que dejar el número con el mismo signo. En este caso tenemos 2, dejamos el 2 positivo. Y lo igualamos al resto, que es 0. Donde está la x del polinomio ponemos el 2. Nos quedaría x al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 5 por x, menos 5 por 2, más m, igual al resto, y el resto vale 0. Hemos obtenido una ecuación de incógnita m. Primero hacemos las potencias y después las multiplicaciones. Nos queda 2 por 2, 4, menos 5 por 2, menos 10, más m igual a 0. Agrupamos, nos queda menos 6 más m igual a 0, despejamos la m, el 6 es negativo, pasa al otro lado, positivo. Finalmente hemos obtenido que m es igual a 6. Hemos finalizado el vídeo. Arriba a la derecha os dejo el link de suscripción. Gracias y un saludo.